continuación una palabra que transformará tu vida. Este es un mensaje de la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Bienvenidos. Yo creo, Señor, que tú estás en medio de nosotros el día de hoy para sanar, para libertar, para traer bendición, gloria y tu presencia sobre nuestras vidas. Por eso, Señor, a ti damos toda honra y alabanza y te pedimos, Jesús, especialmente por la vida de Erika, Señor. Yo declaro que sus riñones son restaurados en el nombre de Cristo Jesús, pero también presentamos a Henry Céspedes Forero. Declaramos que hay libertad sobre su vida, que hay sanidad y restauración de parte tuya en su vida, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ley y de la gracia. ¿Sí? Nuestro Dios es un Dios exageradamente bueno, ¿usted lo cree? ¿Sí? Y para gloria de su nombre nos ha creado. Para gloria de su nombre te ha creado a ti y me creó a mí. ¿Sí? Y sabiendo eso, sabiendo que para la gloria de su nombre nos ha creado, el Espíritu Santo siempre va a traer revelación progresiva. O sea, siempre vamos a ir de poco a poco conociendo y entendiendo más lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer sobre nuestras vidas. ¿Lo cree? Ok. Y el título de la enseñanza de hoy es Legítimamente en la gracia. Legítimamente en la gracia. Cuando Dios establece el pacto con Abraham, cuando Dios establece el pacto, da ciertos parámetros, que algún día vamos a hablar acerca de eso, pero luego de eso trae sobre Moisés la ley. ¿Y las tablas de la ley eran para qué? ¿Para qué eran las tablas de la ley? Claro, para cumplirlas, ¿cierto? Pero ahora que vivimos por el nuevo pacto, hemos malinterpretado el tema de la gracia de Dios. Para que entendamos esto un poco más, quiero que vayamos a Romanos capítulo 6 y vamos a verlo de la versión primero Reina Valera y luego vamos a verlo posiblemente de otras versiones. Entonces, Romanos capítulo 6 y desde el versículo 1 comienza a hablar acerca del bautismo, de lo que es el bautismo en realidad, y dice que estamos muertos al pecado. Leamos desde el versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el propósito del bautismo. Hay algunas personas que piensan que el propósito del bautismo es comprometerse con Dios. No, el propósito del bautismo es romper la ligadura con el pecado, pero también andar en una vida nueva. Tener la facultad de andar en una vida nueva. Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Este es el viejo hombre espiritual, es decir, su espíritu, ¿sí? Es una cosa que usted no ve, es una cosa que usted no siente, pero su espíritu es llevado a la cruz y juntamente con el crucificado para que usted tenga salvación. ¿Aló? Pero dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, es decir, el poder del pecado sobre su vida es destruido en el momento que usted se bautiza, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cuándo morimos? Cuando nos bautizamos. Dice la Biblia que es en la semejanza de su muerte, en la semejanza de ir al madero. Es cuando vamos al agua, es como si fuéramos al madero y allí morimos para levantarnos a una vida eterna, a una vida de gloria. Si morimos con Cristo, también
creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado una vez por todas, más cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, diga el que está a su lado, así también tú, considérate muerto al pecado. Ahora, hay una cosa interesante acerca de los muertos no reaccionan. ¿Sí? Los muertos no reaccionan. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Miren lo que está diciendo. La Biblia no dice que usted no va a volver a pecar. Eso depende de usted. La Biblia lo que está diciendo es que usted no debe permitir que el pecado reine sobre usted. Que el pecado lo domine. ¿Aló? Porque mientras vivamos en esta carnecita, vamos a tener que enfrentarnos con la tentación y es probable, ojo con esto, es probable que usted cometa errores y cometa pecados. El tema es que usted no debe vivir, su condición no debe ser una condición de pecado. No le estoy diciendo que si usted en algún momento sufrió una ira, sufrió, qué sé yo, una tentación y se dejó enredar en una situación de una pelea o algo como eso, entonces se va a ir para el infierno. No, esa es la gracia que Dios está dispuesto para perdonar nuestros pecados. Es decir, que si usted peca no le va a caer la guillotina, un rayo encima para destruirlo. No, que aún tenemos la posibilidad de arrepentirnos y que Él nos limpie y que Él nos lave. Pero ¿qué está diciendo en el versículo primero? Entonces, ¿qué haremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sea más grande? No. Dile al que está a su lado, en ninguna manera. Es decir, existe la gracia, la posibilidad que usted todavía tiene de ir cambiando y de ir transformando su vida. Pero eso no debe ser una excusa para seguir viviendo en el pecado. ¿Están conmigo? Pero mire lo que dice acá. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ajá. Veamos lo que dice el mismo versículo 12 de la traducción del lenguaje actual. ¿Cómo era? Romanos capítulo 6, versículo 12. Voy a tratar de buscarlo por aquí en esta Biblia de versión del lenguaje actual. 6:12. Dice en esta versión: así que no dejen que el pecado los ¿qué? Ay, 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 ay. No deje que la ira lo gobierne. No deje que la tentación sexual le gobierne. No permita, ojo con esto, no permita que su vida se convierta en una vida hipócrita. Entonces, ¿qué hago? Si peco no vuelvo a la iglesia. No, cambie. Arrepiéntase, busca al Señor. Bueno, vamos a ir por partes. Dice, así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ahora, ¿su cuerpo qué quiere hacer? Pues seguir durmiendo. ¿Ay, dormir es pecado? No, la pereza es pecado. Ser perezoso cuando hay que trabajar es pecado. O sea que no me puedo levantar a las 10 de la mañana, sí, pero no cuando tiene cosas por hacer. ¿Aló? Usted puede dormir hasta las 11 de la mañana si quiere, pero el día que hay que descansar. Porque usted debe saber que Dios pensó en todo y Dios también pensó en su descanso. Y si usted está creyendo en unas vacaciones en San Andrés, dígame. Pero no debemos, ¿sabe que hay personas, hay cristianos que piensan que ir de vacaciones es pecado? No, no es pecado. Siempre y cuando se haga todo decentemente y con orden. Ahora, déjeme decirle esto. Legítimamente debemos vivir en la gracia. Hay personas que piensan que porque estamos en la gracia, entonces nos olvidamos de la ley. No, señores. No debemos olvidarnos de la ley, sino que nosotros no vivimos bajo la maldición de la ley. ¿Cómo así? Vayamos a Gálatas, capítulo 3, no pierdan Romanos, por favor. No pierdan Romanos y vamos a ir al libro de Gálatas, de la versión Reina Valera, capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 13.
Uy, mire lo que dice el 11, es tremendo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe, no por la ley, por la fe vivirá. ¿Para qué puso Dios la ley? Para que nos diéramos cuenta que necesitábamos un Salvador. Porque hay mucha gente que se cree que es buena y que va a ir al cielo por buena. Déjeme decirle, no vamos al cielo por buenos, vamos al cielo por la fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque déjeme decirle una cosa, el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Plop. Porque no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe en aquel que derramó su sangre por nosotros. Uy, se perdieron un espacio para decir aleluya, pero bueno, déjenlo para la próxima. Déjenme decirle esto. Somos salvos porque Jesús pagó un precio por nosotros. Porque todos nosotros, según la ley, somos merecedores del castigo de muerte. Todos. Dice la Biblia lo siguiente. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, es decir, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, no en las obras, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la ley fue puesta para que sepamos hasta dónde están los límites. Déjeme decirle esto. Y présteme atención en esto. Usted y yo debemos conocer la ley porque la ley nos establece los límites hasta donde podemos llegar. Porque todas las cosas han sido creadas y diseñadas por Dios. De pronto esto, y no me lo tome a mal, es la verdad. El sexo fue diseñado por Dios. Y el sexo es bueno, es maravilloso, es algo que Dios diseñó, pero dentro de un marco que se llama el matrimonio. ¿Aló? Y dentro de ese marco es bueno. Y para eso está la ley, para establecer cuál es ese marco. Ahorita vamos a volver a hablar de esto. La diversión, el baile, Dios fue el que lo inventó. La música, Dios fue quien la inventó. Ahora, quiero ser enfático en esto. Cuando hablo de vivir legítimamente en la gracia y de conocer la ley, no le estoy diciendo que usted tenga que vivir bajo la ley. Ojo, no estoy diciendo que nos vamos a volver legalistas y quiero que usted sepa bien esto, sino que necesitamos saber para qué está la ley y que la ley establece límites para que vivamos en bendición y disfrutemos legítimamente de las promesas y de la gracia de Dios. ¿Aló? Porque por cuanto Jesús murió por nosotros, hay cosas de la ley que ya quedaron atrás, que ya no debemos cumplir. Ahorita vamos a ver eso en Romanos. Pero volvamos a Gálatas 3, versículo 12. La ley no es de fe. Diga el que está a su lado, la ley no es de fe. Y dice la Biblia que el justo por la fe vivirá y que solamente con fe agradamos a Dios. Usted no puede pretender con la ley agradar a Dios. Por eso es que hay muchas personas que se metieron la ley y dicen, no, el que come carne no se va para el infierno y no sé qué. No han entendido lo que significa la carne. ¿Aló? No, entonces si me baño un jueves santo me convierto en pescado. No. ¿Aló? Ay, gravísimo trabajar los sábados, hoy no sé qué. Hay que entender por qué Dios estableció ese día de descanso, ese día de reposo y ese día para dedicarle al Señor. ¿Aló? Ahora, nosotros nos reunimos los sábados, pero no porque nos hayamos vuelto del séptimo día, sino circunstancialmente, porque necesitamos desarrollar otras cosas. ¿Aló? Y además usted debe aprovechar el domingo para pasar tiempo con su familia. Para ser saludables, para hacer ejercicio. Bueno, cambiamos de tema porque... Pero el justo por la fe vivirá, dice, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De la qué? No, me está diciendo que abrogó la ley. De hecho, si usted revisa Mateo 5:17, no es necesario que vayamos hasta allá, pero anótelo si quiere.
Jesús reiterativamente dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Lo que él estaba pretendiendo es que usted y yo entendamos el porqué, el espíritu de la ley. En la ley aparecen cosas interesantes, como los animales puros e impuros o inmundos. Animales de los que dijo Dios no comerán. Entre esos está el camarón. Entre esos están los pescados o los peces sin escamas. ¿Y sabe por qué? Porque esos animalitos están llenos de toxinas. Y son los que se comen todo el sedimento y todas las excreciones. Todo lo que excretan los otros animales, ellos dicen, se lo comen. Bleh. ¿Y por qué dice el Señor? Entonces no coman cerdo. Y necesitamos entender por qué. Ahora, no sé si usted sabía, pero desde el inicio Satanás ha llevado a culturas engañadas para que sacrifiquen cerdos. Sobre todo el sacrificio que se presentaba a un dios antiguo que fue denominado Baal. Y la palabra Baal significa Señor, que es la suplantación de Dios el Padre. ¿Están conmigo? Y es, más adelante voy a hacer un video, si Dios permite, acerca de este tema, pero es el espíritu que ha venido a introducirse en la mayoría de las imágenes y los ídolos que tradicionalmente hemos adorado en diferentes culturas, ¿sí? Entonces, para los santeros, Changó, Yemayá, Macumba, ¿cuál era el otro? Se me olvidó. Que son deidades africanas, ¿sí? Y han sido implantados dentro de lo que nosotros conocemos como los íconos de los santos. Y cada vez que una persona se inclina para rendir culto a una estatua, está rindiéndole culto no a Dios, sino a Baal, el que se ha suplantado con el nombre de Señor. Si usted analiza el Antiguo Testamento, siempre había una confusión del pueblo de Israel, y a quien adoraban, intentaban adorar creyendo que era el Padre, creyendo que era el Creador, ¿sí? Y comenzaron a adorar a Baal. Cuando el pueblo de Israel estaba ya como medio loco en medio del desierto, hicieron un becerro de oro. ¿Y sabe cómo le llamaron? Baal. Ahora, es una suplantación de Satanás a la persona de Dios y a la persona de Jesús, suplantándolo. ¿Sí? Es más, hay personas que piensan que no, es que el evangelio es ley, el evangelio es prohibición, y es que allá nos prohíben, y es que allá... No, déjeme decirle que la ley está establecida para que usted sepa que necesita un Salvador, pero también para protegerlo, para cuidarlo. Y en la ley, por ley, está establecido que celebremos y que festejemos. O sea, Dios ha pensado también en la fiesta, Dios ha pensado también en la celebración, pero eso fue pervertido, ¿sí? Y ahora lo que conocemos son no fiestas, sino festivales y carnavales. Y déjeme abrirle las dos palabras. Festival significa fiesta a Baal, y carnaval significa carne a Baal. Oh. Ahora, en los festivales y en los carnavales se ve una particularidad. Se ven disfraces, muchas veces muy vistosos, coloridos, de imágenes con cabezas grandes y con cuernos. ¿A qué le suena? ¿Sí? Y en el carnaval se sacrifica carne a Baal. Son sacrificios que se dan. Si usted analiza en Latinoamérica, hay dos grandes carnavales. El carnaval de Río, ¿sí? Y el carnaval de Barranquilla, tipificados por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Y qué se ve en esos festivales? Sexo y perversión. Pero déjeme le cuento algo más. Dentro de las fiestas judías hay una fiesta que se llama la fiesta de la purificación, que se hacía o se hace para el tiempo correspondiente a febrero. Es decir, febrero para Dios es una fiesta de purificación. El diablo lo pervierte
lo pervierte totalmente. En vez de una fiesta hace festival y carnaval, en donde en vez de purificación se ve perversión, degenero y sexo sin control. Tanto en Río como en Barranquilla distribuyen preservativos como distribuir dulces. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno se ha dado cuenta de la perversión sexual que hay y esto comienza a moverse en los aires. Ahora, Dios estableció por ley que se festejara en febrero. Pero pensamos que las fiestas de Dios son aleluya. Y pensamos que todo es así. Y los ángeles con... ¿sí? Pero cuando vemos lo que dice el Antiguo Testamento, aún desde el Antiguo Testamento habla de danza, de risa, de baile, de comida, de alegría y de celebración, de trompetas, de música, de redoblantes, de voces de alegría o de júbilo. Pero pensamos, porque es la mentira que Satanás ha puesto, que las cosas de Dios son aburridas. Porque la mentira que Satanás ha puesto es que la ley trae opresión, trae tristeza, trae dolor y trae amargura. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Pero es que déjeme decirle, en el Antiguo Testamento y en la ley no habían solamente maldiciones. Hay también bendiciones. Así que Cristo tuvo que ir al madero de la cruz para que tú y yo podamos disfrutar de las bendiciones de Abraham, pero también de las bendiciones del Evangelio. Así que somos doblemente bendecidos. Se perdió ahí otro momento espectacular para haber gritado aleluya, pero yo las cobro, no se preocupen. Dice, volvamos a Romanos capítulo 6 en versión Reina Valera. Versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis sus concupiscencias. Ya vimos que las concupiscencias son los deseos del cuerpo, ¿cierto? ¿Qué desea el cuerpo? Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que tú quieres ver, lo que tú quieres conocer, lo que tú quieres informarte. Ya el que está a su lado con cariño, la murmuración y el chisme es pecado, porque es un deseo de la carne. Es un deseo de la carne. Y están dos personas hablando, ¿qué hablan? ¿Aló? Hay un momento en donde Jesús está hablándole a Pedro, ¿cierto? Y le dice, Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, ta, ta, ta. Y le pregunta, Señor, ¿y este qué? Hablándole de Juan. Y Jesús le contesta muy sabiamente, si a mí me place que él esté vivo hasta que yo venga, ¿a ti qué? Está diciendo, mi hijo, concéntrese en lo suyo y deje que yo haga lo mío en los demás. Uno de los problemas que nos lleva a la carne es que no nos miramos a nosotros mismos, sino queremos estar pendiente de la vida de los otros. Y ahí con la cámara en la jugada, a ver qué es lo que hace. Para después, uy, sí sabe la de Nancy, ¿no? Uy, sí sabe lo de Brian, ¿no? Porque ese es un deseo de la carne. ¿Aló? Pero hay otros deseos de la carne y está el querer ver lo que no podemos ver. Y Dios establece en la ley, no descubrirás la desnudez de tu hermano, ni de tu hermana, ni de tu padre, ni de tu madre, ni descubrirás la desnudez de tu vecino, ni de tu vecina. Pero hay una tendencia pecaminosa en nosotros a que si alguien se sienta mal, le miramos a ver si se le ve la rayita del pantalón, o si se le ve no sé qué, ¿están conmigo? Porque tenemos una tendencia a esto. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vamos a ver lo mismo de la versión del lenguaje actual. Verso 13 dice, ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir, así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo, más bien
entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Esto es vivir legítimamente en la gracia, que ya no somos esclavos de la ley. ¿Aló? Vemos la ley, conocemos la ley, pero no somos esclavos de la ley. Entonces, por la ley conocemos que hay ciertos parámetros de bendición que debemos tener. Por la ley conocemos que el sexo es bueno, es agradable, es perfecto dentro de un marco de protección para nosotros que se llama matrimonio. Y dice en Hebreos capítulo 13 que el matrimonio sea puro y el lecho sin mancilla. Veámoslo de la versión del lenguaje actual. Eso es Hebreos. ¿Cómo debe vivir el cristiano? Ámense siempre los unos a los otros como hermanos en Cristo. No se olviden de recibir bien a la gente que llegue a sus casas, pues de ese modo mucha gente sin darse cuenta ha recibido ángeles. Preocúpense por los hermanos que están en la cárcel y por los que han sido maltratados. Piensen cómo se sentirían ustedes si estuvieran en la misma situación. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. O sea, aquí no hay cabida para más cosas. Pero, ¿qué ha dicho entonces el diablo para pervertir todo esto? No, el matrimonio ya no está de moda. Ay, eso hagámonos los locos. Eso una al año no hace daño. Y empezamos a generar una serie de argumentos que, si me permiten la expresión, tan ridículos, que se salen de todo contexto, en donde hay un marco de protección por tres razones fundamentales. Número uno, cuando Dios pone este marco, Dios quiere proteger tu corazón. Que estés con una persona para serle fiel y proteger tus sentimientos. Cuando hay una unión sexual, nuestra alma y nuestro espíritu se unen. De manera que dice la Biblia que el hombre tenga a la mujer y sean una sola carne. Se unen. ¿Para qué? El espíritu y el alma se unen para compartir la bendición. Pero cuando no hay bendición, hay maldición. Y cuando uno se une a una prostituta, a una ramera, ¿a cuántas personas más se ha unido que han traído maldición a su vida? ¿Y cuánta maldición está trayendo a su vida? Así que, además de esto, Dios también está tratando de proteger su cuerpo de enfermedades, de daño. Hay una charla que tenemos para jóvenes y eso es fundamental de entenderlo, y es que la pureza sexual no tiene solamente que ver con la infidelidad física, sino que también dijo Jesús, quien mira a alguien deseándole en su corazón, ya pecó con esa persona en su corazón. Entonces estamos hablando aquí de las motivaciones, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, ¿sí? Y Dios ha establecido esos marcos para que tengamos bendición. Y en el Antiguo Testamento, como les decía hace un rato, estableció unos marcos en torno a la alimentación. Si usted analiza las estadísticas, las personas judías son los que menos sufren de cáncer uterino, de problemas gastrointestinales y de problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque su dieta es diferente. Porque han seguido a rajatabla esas recomendaciones de Dios. Ahora, ¿significa que usted no puede comer morcilla? No, me invita. Porque bajo el Nuevo Testamento, bajo la ley de la gracia, dice la Biblia en Corintios, que de todo lo que venden en la carnicería podemos comer. Lo importante es que usted ore, pero que también sea balanceado en su manera de comer. El diseño original de Dios está establecido para que usted y yo comamos verduras. Pero nos hemos salido de ese diseño original. Ahora no le estoy diciendo vuélvase vegano, no, coma lo que quiera, pero cómalo bien. Y cómalo dándole gracias a Dios. ¿Aló? Por razón de tiempo, devolvámonos a Romanos, capítulo 6. Dice, versículo 14,
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la ley vemos lo que es malo y lo que es malo se convierte en nuestro amo. Dijo Pablo, lo que no quiero hacer eso hago, lo que está mal eso hago, porque es una ley que habita en mí. ¿Cuál ley? La ley de la carne. Pero cuando usted comienza a acercarse más a Dios, cuando usted comienza a tener una relación con el Espíritu Santo, Él comienza a llevarlo a usted a vivir bajo el Espíritu y no bajo la carne. En Romanos capítulo 8, vamos a echarle una mirada rápida, a Romanos 8, es interesante lo que nos menciona allí. Versículo 1, mire cómo arranca diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y conforme a la carne, la ley nos coge y nos da duro. Pero bajo el Espíritu no. Porque usted ya no debe vivir bajo la ley de la carne y del pecado, sino la ley del Espíritu y la vida. En donde ya no hay condenación. Ahora, si usted comete pecados y vive en pecado y se deja gobernar por el pecado, déjeme decirle que va a recibir su merecido. Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Y si siembran para su carne, recogerán corrupción. Pero si siembran para su espíritu, recogerán vida eterna. El problema es que nosotros nos dedicamos, nos enfocamos y desarrollamos muchas cosas para nuestra carne, para la satisfacción de nuestra carne, para alimentar nuestros deseos, para alimentar nuestras pasiones, pero no alimentamos nuestro espíritu y no alimentamos nuestra relación con Dios. Entonces, alimentamos mal nuestras emociones porque nos las pasamos viendo en novelas y escuchando música que nada que ver. Ahora déjeme decirle, Dios creó el entretenimiento, Dios creó la música, Dios creó el baile, Dios creó el mosto. ¿Sabe qué es el mosto? Como el equivalente a la cerveza. Es el equivalente a la cerveza. Pero lo diseñó ¿para qué? Para traer restauración a su cuerpo, para traer un momento de celebración sin excesos. Dice la Biblia en Corintios lo siguiente: todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguno. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. Ahora no le estoy diciendo, no le estoy dando una licencia para que vaya a tomar cerveza. No. Entiéndalo bien. La Biblia es tajante y dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero entienda bien esto. Todas las cosas han sido creadas por Dios, no para perversión, sino para purificación y santificación. Y usted tiene que aprender a ver las cosas de una manera diferente. ¿Aló? Voy a hacer una serie de predicaciones en torno a esto, pero quiero ser reiterativo en lo siguiente. No le estoy diciendo que se vuelva legalista, le estoy diciendo que conozca el espíritu de la ley. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y le decían, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Él decía, no han entendido que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. ¿Aló? Porque lo que entra a la boca va al estómago y después de eso a la letrina. Jesús lo dijo así. Y es una realidad. Y si lo contamina, pues usted va a sufrir un malestar estomacal y hasta ahí llegó. Pero lo que más lo daña, lo que más lo contamina son sus pensamientos y sus palabras. Eso de verdad sí lo contamina, lo corroe, lo destruye, lo corrompe. Las malas conversaciones, ¿sí se las saben? No se las saben. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y nosotros de qué nos las pasamos hablando? Lo peor aún, ¿con quién nos la pasamos hablando? No me diga. Mejor dicho, ni me cuente de qué es lo que usted se la pasa hablando. ¿De qué es lo que hablan sus compañeros de trabajo cuando no tienen nada que hacer? Unas barbaridades. Uno dice, no, son los jóvenes. ¿Qué va? Los adultos. Y los adultos mayores también.
No, es que estas nuevas generaciones. No, Señor, eso es cuento. Porque eso ha estado ligado al corazón del hombre desde hace mucho tiempo. Pero allí es donde necesitamos revisar. Entonces a Jesús también le dicen, ay, es que usted no guarda el día de reposo. Un momento, yo voy a sanar en día de reposo. Porque ustedes no han entendido el espíritu de la ley, no han entendido la intención de la ley. Y yo quiero orar para que tú entiendas el objetivo de la ley. Y el objetivo de la ley no es cohibirte, el objetivo de la ley es protegerte. Pero Jesús estableció otra cosa que es bien interesante. Y dijo, la noche que fue entregado, les dijo, yo voy a la cruz, yo voy a morir. Yo voy a ser entregado por uno de ustedes. Eso está en Corintios, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. 1 Corintios 11, 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Sí? Cuando toma el pan y les dice eso, necesitamos entender que el pan, para que se convierta en pan, tiene que ir a hacer el trigo molido y la masa allí amasada. Perdón la redundancia, pero es así. Y esa harina tiene que pasar por un proceso y ser amasada y ser triturado allí, y después de eso pasar al horno. Y Jesús, oiga bien esto, Jesús fue llevado al madero, en donde fue prácticamente molido a golpes, para que tú y yo tengamos salvación. Pero después de eso dice la Biblia que Jesús fue, dame una, gracias. Dice la Biblia que Jesús fue a las partes más bajas de la tierra. Es decir, Jesús fue hasta el infierno. ¿Sí? Fue al horno. Pero allí no lo pudieron culpar de nada. Allí no lo pudieron acusar de nada, porque él era inocente. Y en ese momento venció al pecado, venció a la muerte y venció al diablo. ¿Sí? Déjeme decirle, ni siquiera fue en la cruz, fue en el infierno donde él venció, para que tú y yo no tengamos necesidad de ir allí. ¿Sí? Y dice, así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Pero ya no es un nuevo pacto en la carne, es un nuevo pacto en mi sangre, dice, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero no termina allí. Dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin entender, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Eso de muchos duermen significa que muchos están muertos. Ahora, si usted no quiere estar enfermo, ni debilitado, ni muerto, y se ha dejado gobernar por el pecado, mejor no tome la copa. Mejor diga, aquí se lo dejo y no hay ningún problema. Si es que usted piensa continuar siendo gobernado por el pecado. Pero si usted dice, sí, a mí el pecado me ha gobernado. Hombre, yo he despreciado el sacrificio de Jesús, pero hoy me arrepiento porque entiendo que mi única esperanza es Él. Y entiendo que Jesús fue a la cruz para ser molido por mí, porque me amaba, porque me ama mejor. Y dice, yo me quiero poner a paces con Dios, yo quiero que el Señor me perdone, y yo quiero estar en ese pacto con Él, para vivir legítimamente en la gracia, no bajo la maldición del pecado, sino bajo la bendición que Él estableció en ese nuevo pacto. Entonces usted va a poder tomar de ese pan y va a poder tomar de esa copa, diciéndole, Señor, perdóname.
Pero si usted no se ha dejado gobernar por el pecado, ha cometido errores, pero no es que el pecado lo gobierne, sencillamente dígale: Señor, lávame con la sangre de Jesús, y tome de la copa diciéndole: gracias por tu sacrificio. Pero quiero pedirle, tómese un momento para hablar allí con Dios, para que usted mismo se ponga a cuentas con Dios. Si quiere dejar la copa a un lado y el pan a un lado y no lo va a tomar, no se preocupe, ninguno de nosotros lo va a juzgar, porque todos nosotros también hemos pasado por el proceso, ¿sí? Padre, hoy nos presentamos delante de ti y te pedimos tu perdón, tu gracia y tu restauración sobre nuestras vidas. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo, clamamos a ti y te pedimos que nos ayudes y nos enseñes a estar legítimamente en la gracia de tu nombre, en la gracia que ganaste con tu sacrificio en la cruz, Señor Jesús. Hoy presento delante de ti este pan, que representa tu cuerpo, que fue molido por mí, pero representa también ese alimento espiritual que tú quieres darme a mí. Representa también que tú quieres estar dentro de mí, Señor, para gobernar mi vida y que no me gobierne más el pecado. Por eso te doy gracias y te pido: alimenta mi alma, alimenta mi espíritu, alimenta todo mi ser y haz de mí una nueva persona en el poderoso nombre de Jesús. Por favor, tome del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de recordar el sacrificio que hiciste por nosotros, pero también de recordar el pacto, ese pacto de vida eterna, ese pacto de familia que hay contigo, en donde ya no solamente eres nuestro Dios, sino que eres nuestro Padre. Amado Creador, hoy en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo, presentamos esta copa que representa su sangre, sangre que nos ha dado acceso a tu presencia, sangre que nos ha dado perdón de pecados, sangre que nos ha dado sanidad. Y declaro, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que estamos en pacto contigo y te damos gracias, amado Dios. Amén. Tome la copa, por favor. Padre de los cielos, y yo declaro ahora, en el poderoso nombre de Jesús, que con tu Espíritu Santo harás que cada uno de nosotros comience a caminar en una vida nueva, que comencemos a entender ese porqué de la ley, que comencemos, Señor, a desarrollar amor, fe y sobre todo que comencemos a desarrollar una inquebrantable comunión contigo, Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Este mensaje no termina acá. Yo le invito a que próximamente usted venga, de hecho el próximo fin de semana venga, para que pueda escuchar y ver la segunda parte de este mensaje, porque quedé como en veremos. Así que le pido no se pierda la segunda parte, porque voy a amplificar más el tema de qué es la ley y qué es la gracia, porque quedamos iniciados.